Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Amigos televidentes, muy buenos días. Hoy domingo 23 de agosto, una nueva fecha para que juntos nos actualicemos de lo que pasa alrededor del magisterio, en la junta de nuestro sindicato, pero también para que traigamos a colación temas que nos ayuden a contrarrestar esta época de pandemia, a cuidar nuestro cuerpo, nuestro ser y aprender de las responsabilidades que tienen las empresas con este confinamiento que llega ya a su quinto mes. Por eso la invitación es a que ustedes se queden con nosotros hasta las 7:30 de la mañana. Bienvenidos. Adida lamenta el fallecimiento de Rodrigo Velázquez y Abel Rodríguez Céspedes, maestros, sindicalistas y grandes ideólogos de luchas. En esta pandemia son muchos los factores de riesgo que aumentan pensamientos suicidas. Identifíquelos y aprenda cómo actuar frente a ello en esta emisión. Escuela Nacional Sindical guía sobre la responsabilidad del área de salud y seguridad en el trabajo para los empleados en esta pandemia. Personero de Medellín hace un balance sobre las principales violaciones de derechos en esta cuarentena. Homicidios y hurtos van en aumento. Autonomía institucional violentada enormemente por la pretensión del regreso a clases. La vida y la salud están en juego con la Directiva 11. Una historia de nunca acabar. Una burla sin final es la prestación de servicio de salud de Red Vital. Ahora la excusa de la pésima prestación es la pandemia. De esta manera comenzamos nuestro programa Despertar Educativo y como veían en los titulares, hoy vamos a tener diferentes temas para que juntos aprendamos a contrarrestar esas consecuencias del COVID-19, pero también como empleados, ¿qué garantías tenemos? Por eso hoy nos acompaña Alberto Orgulloso Martínez, director general de la Escuela Nacional Sindical, economista y maestría en educación. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, complacido de estar en el programa. Doctor Alberto, comencemos por hablar del tema del área de seguridad y salud en el trabajo. Esa área, ¿qué responsabilidad tiene con los trabajadores en medio de esta pandemia? Sí, el tema de salud y seguridad en el trabajo hace parte del sistema de seguridad social en Colombia, que incluye salud, riesgos laborales y pensiones. Dentro de riesgos laborales está el área de salud laboral propiamente dicha. Y ahora, con ocasión de la pandemia, lo que se ha puesto en evidencia es que no están desarrollados ni amparados todos los derechos y todas las coberturas que requiere un trabajador cuando se presenta, por ejemplo, un evento como el COVID-19. Ahora bien, ¿cómo se está manejando en estos momentos a la luz de los protocolos de bioseguridad y de las normas que ha adoptado el gobierno, especialmente la resolución 666 de este año, que establece el protocolo de bioseguridad general sobre el cual todas las empresas deben adoptar su propio protocolo de bioseguridad conducente a prevenir, a mitigar o a evitar la propagación y contagio del virus, o cuando se detecta la presencia de un trabajador con síntomas o con confirmación de que tiene el virus, debe ser tratado adecuadamente para evitar su propagación y sobre todo para preservar la salud del trabajador. Y esto consiste y queda consagrado en el protocolo de bioseguridad que debe adoptar la empresa y debe ser registrado ante la autoridad de salud correspondiente, sea a nivel municipal o a nivel departamental. Doctor, hablemos un poco de esa preparación que, digámoslo así, nos cogió de sorpresa y no existe, porque para muchos trabajadores tal vez no era esa relación tan íntima en el mundo digital. Ahora con el teletrabajo se ven enfrentados a una situación que no estaban acostumbrados. Es responsabilidad de la empresa, uno, brindar capacitaciones tal vez para ello y dos, brindar los recursos para que puedan trabajar desde sus casas.
Así es, el teletrabajo y trabajo en casa son dos modalidades que se diferencian porque en el teletrabajo la empresa debe proveer los medios, los equipos y las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones y las actividades como si estuviera en la empresa. En el trabajo en casa, el trabajador puede brindar sus propios medios o equipos para desarrollar las actividades. En cualquiera de las dos, en todo caso, la empresa está en la obligación de proveer y establecer los protocolos de bioseguridad para que el trabajador prevenga y evite el contagio del coronavirus y que le entregue los kits de bioseguridad, desde el tapaboca, por ejemplo, hasta los elementos de aseo, higiene, para que los conserve en su casa y pueda prevenir el contagio. Ya respecto al procedimiento del teletrabajo como tal, la empresa está en la obligación de darle equipos, elementos de oficina y conectividad, esto es los paquetes de datos para poderse conectar y desarrollar a través de la internet las actividades cuando éstas se pueden desarrollar por esa vía. De tal manera que corre por cuenta del empleador la provisión de todos estos medios de trabajo. ¿Qué garantías tiene en este momento el empleado al ser positivo para coronavirus? ¿Le pueden hacer suspensión de contrato, echarlo, digamos así, de las empresas e inclusive es cuestión de ARL o enfermedad laboral? ¿Cómo identificar ese ítem ahí? Cuando un trabajador ha sido detectado positivo por una prueba que le ha practicado la EPS o la ARL, se deben adoptar primero el cerco epidemiológico que corresponde a aislar al trabajador y aislar las personas que han estado en contacto con este trabajador que ya ha dado positivo. Y en cuanto a los derechos laborales, no se puede afectar, alterar, suspender o menoscabar los derechos laborales que tiene el trabajador en virtud del contrato de trabajo que tenía antes de que se le detectara el coronavirus. Por lo tanto, la empresa está en la obligación de mantener el contrato vigente en los mismos términos y condiciones en que estaba pactado. Si el trabajador le es desfavorecido o afectado ese vínculo o esas condiciones laborales, podrá acudir ante la justicia administrativa, Ministerio del Trabajo, o ante la justicia laboral respectivamente. ¿Cuándo, en la segunda parte de mi pregunta, cuándo puede ser una enfermedad laboral y que sea, digamos así, tenido en cuenta en la ARL? Cuando es un trabajador de la salud especialmente y que está, por supuesto, en la primera línea de la atención de todo el problema de la pandemia, ese se considera una enfermedad laboral o en razón al desempeño de sus labores o su actividad. Y en otro caso, cuando el trabajador demuestra que se afectó, se contagió por el coronavirus o por otro tipo de patología o sufrió un accidente de trabajo en el lugar de trabajo respectivamente. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. A ustedes seguimos con nuestro programa y empezamos también con información desde la Junta Directiva de Adida. Por eso es tiempo para saludar al presidente de la organización sindical, Albeiro Victoria Cuesta. Compañeros maestros, comunidad educativa, un combativo y sindical saludo. Seguimos lamentando la pérdida de grandes personajes a nivel del sindicalismo. Esta es el caso del compañero exdirectivo de Adida, Rodrigo Velázquez, pero también a nivel nacional el caso del compañero Abel Rodríguez. Desde la Junta Directiva de Adida lamentamos estas pérdidas irreparables para el magisterio colombiano. Compañeros, decirles que rechazamos la posición del municipio de Sabaneta en querer volver a las instituciones educativas, a la presencialidad. Sabemos que no existen las condiciones en el Valle de Aburrá para continuar con la presencialidad, así que desde la Junta de Adida rechazamos esa posición de Sabaneta y esperamos que la Secretaría de Educación no vaya a lamentar esta decisión de llevar a los niños a las aulas de clase, porque no estamos en condiciones en estos momentos tan críticos que está viviendo el país para regresar a la presencialidad. Decirles, compañeros, que son exitosas las reuniones que hemos sostenido con los compañeros delegados por zona. Ahí vamos dando las orientaciones del quehacer pedagógico, del quehacer sindical en estos tiempos de crisis, de pandemia. Esperamos seguir avanzando con este tipo de reuniones y que nuestros compañeros delegados se comprometan con los maestros a llevar la información que reciben de parte de la Junta Directiva. Compañero, aprovechar la oportunidad también para decirle, ojo,
con la entrega de sus datos personales. Tenemos muchos compañeros que en estos momentos vienen siendo estafados, vienen siendo amenazados, y precisamente es porque a veces entregamos nuestros datos personales a personas inescrupulosas y que aprovechan de esta situación para hacer llamadas extorsivas, compañeros. Tenga en cuenta esa situación, no entregue sus datos personales. Nosotros, por ejemplo, como organización sindical, cuando pedimos información, la pedimos de forma oficial, firmada por el presidente y por el secretario de la organización sindical. No entregue información a personas particulares. Obedezca a la institucionalidad cuando se le pide algo, por favor, compañero. Pero también decirle a los maestros de Antioquia, abstenerse de negociar esos títulos o certificados para ascenso, compañero, de forma falsa. Compañero, eso trae grandes consecuencias. Puede usted perder su empleo por estar falsificando información. Así que ojo con esa situación. Tenemos varios casos a nivel de la organización sindical. Hemos denunciado esta situación. Los maestros que están involucrados en eso pues tendrán que vivir las consecuencias de la ley. Pues nosotros esperamos claridad sobre esta situación y que todo docente sepa que tenemos que acudir a la oficialidad, a la originalidad de la información. Aprovechar por último decirle al gobernador de Antioquia y a la Secretaría de Educación que le regrese la plata a los maestros del año 2001, que le regrese la plata a los maestros que trabajan en zonas de difícil acceso, que en estos momentos el departamento de Antioquia viene desconociendo, viene quedándose con esos recursos que son de los maestros, que son girados por el Ministerio de Educación puntualmente para que la Secretaría de Educación le pague a los maestros que trabajan en zonas de difícil acceso. Considere, señora Secretaria de Educación, estos recursos no son de la Secretaría de Educación, son de los maestros que trabajan en condiciones deplorables, que sacrifican su vida para llegar hasta esos sitios y que precisamente la ley le da una bonificación del 15% por trabajar en esas zonas tan difíciles. Por último, quiero mandar un saludo muy especial a los dos grandes televidentes que tenemos todos los domingos, como es el caso de Berlides Cuesta y Augusto Ibargüen, que siempre están ahí en sintonía con el magisterio. Un feliz domingo para todos y que Dios nos bendiga. Despertar educativo. Seguimos con nuestro programa Despertar Educativo. Hoy también la invitación para que nos acompañen, y en esta época que hemos venido hablando de salud mental, de cuidar nuestro cuerpo, vamos a traer a colación un tema importante. Lamentablemente en Medellín se han aumentado los intentos de suicidio y los suicidios en nuestra ciudad. Por eso hoy nos acompaña la psiquiatra Catalina Hidalgo, psiquiatra de la Universidad de Antioquia, y actualmente también está realizando la subespecialidad en psiquiatría de enlace de la UPB. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Bueno, doctora, comencemos por identificar esos factores de riesgo en esta época de pandemia para que todos nuestros televidentes y sus familias se actualicen precisamente en esta información. Bueno, los factores de riesgo ahorita en pandemia tienen que ver con todo esto del confinamiento, el aislamiento social, todo el estrés económico que se viene pues como presentando, ¿cierto? El hecho del desempleo, de que las empresas estén quebrando. Todo este tema puede incrementar mucho el riesgo suicida. Los pacientes que puedan tener enfermedades de base, un trastorno depresivo, un trastorno ansioso o cualquier otro tipo de trastorno mental, pudieran estar más propensos a hacer crisis y más propensos a tener un riesgo suicida también. Doctora, lamentablemente las noticias que se han presentado en nuestra ciudad han sido personas muy jóvenes. ¿Cómo identificar si yo soy el paciente, digámoslo así, o si un familiar mío está teniendo pensamientos suicidas? Bueno, sí, lamentablemente la mayoría de los intentos suicidas y los suicidios consumados se dan en población en edad productiva, son personas jóvenes, adolescentes, adultez temprana. Hay que estar atentos a varias señales, ¿cierto? Ellos pueden empezar a estar más callados, a tener aislamiento social, es decir, a compartir menos con su familia si viven con ellos, que manifiesten ideas como desesperanzadoras, que vean como el futuro oscuro, que piensen que las cosas no van a mejorar o que incluso manifiesten expresamente las ideas de muerte, que digan como pues sería mejor como descansar de toda esta situación. Hay un tema realmente, doctora, que digamos nos preocupa y también es muy doloroso. Realmente cuando hay la muerte de un familiar, pues además de su momento triste, culturalmente o socialmente podemos despedirnos de ese familiar. Hoy, por medio de esta pandemia, lamentablemente no se puede hacer. ¿Cómo enfrentar el duelo en esta época?
Bueno, en esta época pues el duelo no solamente va a estar si estamos frente a un suicidio, sino que finalmente digamos que estamos como más expuestos a la muerte del usual, tenemos una amenaza real, ¿cierto? Y pues tenemos estas restricciones de que no podemos hacer los rituales con mucha gente, hay miembros limitados de la familia que pueden asistir, pero también se pueden hacer rituales simbólicos, ¿cierto? Entonces puedes hacer una carta despidiéndote, agradeciéndote, disculpándote, expresándole pues como todo lo que sientes. Esa carta la puedes guardar, la puedes quemar, ¿cierto? Pero hacer ese ritual simbólico puede favorecer el desapego también. Exactamente. Bueno, doctora, ¿cómo reducir ese impacto psicológico que puede generar esta pandemia cuando todo esto acabe precisamente? Bueno, entonces, entendiendo las limitaciones que tenemos en este momento, nos podemos pegar como de ciertas estrategias. Entonces, lo ideal sería que pudiéramos seguir con ciertas rutinas en la casa, o sea, si no las podemos hacer afuera, pues por lo menos en la casa. Entonces las personas que hacen ejercicio, súper importante que lo sigan haciendo de la casa o que salgan en los horarios permitidos, respetando el distanciamiento físico, con todos los elementos pues como de protección, ¿cierto? Estar en comunicación con los seres queridos, con la familia, con los amigos, con la pareja. También estamos trabajando desde casa y se ha visto que ha aumentado mucho la carga laboral, entonces tratar de respetar espacios para trabajar, para descansar, horarios laborales, no excederse. De hecho, te decía ahorita que cuando tienen estas ideas tienden a aislarse de sus seres queridos, entonces que ellos sepan que cuentan con alguien, que están con alguien, que si están tristes, aburridos, angustiados por alguna situación y tienen con qué contar, eso va a bajar mucho su carga de estrés y probablemente se van a sentir apoyados sin llegar a estas medidas desesperadas. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra, por la invitación. Espero que la información haya sido muy valiosa para todos. Seguro que sí, para todos nuestros televidentes. Hoy Despertar Educativo lamenta y le hace una semblanza al fallecido Rodrigo Velázquez, exintegrante de la Junta Directiva de nuestro sindicato 2015-2016. Una persona nacida en Caucasia y quien trabajó durante 25 años en el municipio de Cáceres. Una persona calmada, apasionada por lo que hacía en el mundo de la docencia. Rodrigo Alberto Velázquez, un normalista que le entregó más de 30 años de su vida a los niños de nuestro país como docente. Sus 3 hijos y su esposa hace 31 años lo califican como un hombre alegre, noble, con espíritu de servicio. Raramente lo veían enojado. Según sus amigos y compañeros de trabajo, siempre buscaba la concertación. Acercarse a la gente a pesar de las diferencias mediante argumentos era su forma de ser y resolver. Tenemos que buscar unas fórmulas que lleven a que se financie la educación pública, sobre todo en el sistema de infraestructura, de restaurantes escolares y de transporte escolar a nivel del departamento de Antioquia y de Colombia en general. Rodrigo nació en el municipio de Caucasia y como monodocente desarrolló su profesión en básica primaria. Un apasionado que aún pensionado seguía ejerciendo la docencia en la institución educativa Guarumo. En 1984 se vinculó al magisterio y allí inició también la carrera en el mundo sindical, pues no dejar vulnerar los derechos de la gente era su fin. Le digo que esta misma manifestación que se está haciendo hoy aquí en Antioquia se está haciendo en diferentes partes del país, porque precisamente queremos es que haya una negociación favorable para la financiación de la educación pública, que es el punto grueso del paro de hoy. Hizo parte de la Junta Directiva de ADIDA en el periodo 2015-2016 como secretario de Asuntos Pedagógicos. Rodrigo,
nos quedamos con esa imagen de hombre entusiasta y descomplicado. Ese compañero al que le hacían ronda para escuchar sus cuentos en los Juegos del Magisterio. Y eso sí, cantar esos vallenatos que tanto le gustaban, como los de Diomedes Díaz. Gracias por el aporte al mundo sindical. Y la única solución era buscar el olvido, y fue mi más grande error, pues no pude conseguirlo. La Junta Directiva de Adira, en convenio con Confenalco, invita a todos los rectores de las instituciones educativas para que se inscriban a las actividades de salud mental como yoga o rumba aeróbica al correo institucional secretdeportesadida@gmail.com. Vamos llegando de esta manera al final de nuestro programa y para contextualizarnos un poco de lo que pasa en nuestra ciudad, saludamos al personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda. Él es abogado del municipio de Lloró, Chocó, y también ha sido docente en Bogotá, en Quibdó y en nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos, personero. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, personero, empecemos haciendo un recuento tal vez de lo que ha sido esta pandemia. Primero, los personeros, esos personajes tan importantes que ustedes los lideran, ¿qué ha pasado con los proyectos que los presentaron para el mes de febrero-marzo? Bueno, nosotros hemos estado en contacto permanente con los personeros estudiantiles. Estos nos han manifestado sus preocupaciones por las dificultades en ejecutar las propuestas que ellos llevaron a sus compañeros con las cuales los eligieron, en razón a que la virtualidad no permite de que ellos puedan cumplir con varias de esas responsabilidades. Pese a ello, han dicho que han tratado de adecuarse a la nueva realidad, a la virtualidad, para poder acompañar a sus compañeros en las distintas labores estudiantiles. Hay instituciones educativas en las cuales los personeros han dicho que lo han hecho con mayor facilidad porque cuentan con todos los elementos tecnológicos, pero hay otras instituciones educativas que son que tienen condiciones mucho más precarias y no ha sido posible. Desde la personería hemos estado en contacto con ellos, siempre en comunicación permanente a partir de nuestro programa de gobierno escolar, dándoles orientaciones, apoyando sus propuestas para que primero se pueda respetar y garantizar el derecho a la educación por parte de ellos, pero también que ellos puedan cumplir con las promesas que hicieron a sus compañeros. Personero, tal vez usted se da cuenta como de la realidad de las comunidades a través de los comunicados que ellos compartan con ustedes, de qué se ha dado cuenta o situaciones difíciles, barrios o comunidades muy afectadas en esta pandemia. Claro, la personería tiene una plataforma dispuesta para los personeros estudiantiles a través de las cuales ellos nos informan sobre todo lo que ocurre en el entorno escolar. Las dificultades con docentes, las dificultades con sus estudiantes, las situaciones de seguridad alrededor del entorno escolar, todo lo relacionado con la falta de docentes, la falta de mobiliario, y nos hemos encontrado una voz unánime por parte de los personeros estudiantiles, y es las dificultades de acceso a tecnología y al acceso a internet también por parte de muchos jovencitos y jovencitas, lo cual no ha permitido de que puedan desarrollar bien sus jornadas académicas. ¿Cuáles son las problemáticas que podríamos mencionar acá? ¿Son las más repetitivas para niños, niñas y adolescentes en esta época de cuarentena? Bueno, ellos nos han manifestado en varias reuniones que hemos tenido de manera virtual que son muchas problemáticas, pero yo quiero enfatizar en tres, las que se presentan con mayor frecuencia en los entornos escolares. Uno, la limitación o la
dificultad acceder al derecho a la educación, en el entendido que hoy la educación es virtual, lo que decía unos minutos, muchos no tienen un aparato tecnológico, no tienen una tablet, no tienen un celular, smartphone, no tienen un computador y menos tienen acceso a internet porque el lugar donde están ubicados no hay conectividad. La capacidad de la empresa o la disponibilidad de servicio de internet no llega hasta el sector donde ellos viven porque es un sector a veces invasión, como las invasiones, pero también nos han dicho que en sus hogares se ha aumentado la violencia intrafamiliar, el tema de la dificultad de los padres poder llevar el alimento porque en la empresa hubo recortes o porque ya no pueden salir a la calle los padres como lo hacían con normalidad antes, hacer ventas ambulantes y poder acceder a recursos. Eso ha sido muy reiterativo y muy repetitivo en cada uno de los sectores de la ciudad, en todas las instituciones educativas, pero nos preocupa en gran medida a la personería específicamente el hecho que muchos estudiantes no tengan la posibilidad de acceder al derecho a la educación porque no cuentan ni con los equipos tecnológicos y ni cuentan con el acceso a internet. Además de la educación, ¿cuáles son esos otros derechos que han sido violados en la pandemia y que usted tenga conocimiento de ello? Bueno, realmente la pandemia ha desnudado o ha puesto al descubierto una serie de situaciones que se presentan en la ciudad. El derecho a la educación, como lo he manifestado, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad. En lo que ha ocurrido este año van más de 1000 desplazamientos forzados interurbanos que se presentan en la ciudad por distintas razones. El hecho que muchas EPS incumplan todo lo relacionado con el tratamiento médico de niños, niñas, adolescentes, de personas adultos y adultos mayores, en razón al argumento que tienen las EPS que estamos dedicados exclusivamente a atender lo que tiene que ver con la pandemia, lo cual retrasa la entrega de medicamentos, retrasa la atención de algún tipo de procedimiento que es vital, o el simple hecho, personas que tienen la necesidad que le hagan diálisis de manera permanente, hay EPS que con sus trámites vuelven engorrosos estos trámites, estos procedimientos, lo cual está afectando gravemente la salud de mucha gente. Son muchas las quejas que tenemos por el tema del derecho a la salud y por eso hemos hecho ya varias quejas a la Superintendencia de Salud como también a la Procuraduría para que esto se pueda mejorar. Bueno, personero, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, un abrazo. Antes de terminar, a ustedes los invito para que vamos con el segundo integrante de la Junta Directiva de ADIDA. Vamos entonces a escuchar a Clodulfo Sánchez. Buenos días para todos los docentes del departamento de Antioquia. Sea este el momento entonces para dar una explicación del por qué se está pidiendo al gobierno que derogue la directiva 11 expedida el 29 de mayo del año en curso. Acá el gobierno ha violentado entonces toda la parte de la autonomía de las regiones, en este caso la autonomía de las instituciones. Y esta directiva va en contra de la vida de los colombianos, en especial entonces de los maestros. Acá hay que decirle a nuestros maestros y a nuestras comunidades educativas que a razón de esta directiva nosotros no vamos a ir a la alternancia. Primero tiene el gobierno que responder por cada uno de los aspectos de la bioseguridad de las personas que van a asistir allí. Sea también el llamado a los maestros que no lleguen a las instituciones a hacer visitas domiciliarias, ya que nosotros estamos bajo la protección del decreto 531, donde el sitio de trabajo es la residencia, es nuestra casa. Entonces acá nos acogemos al artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, donde dice que primero es la vida, y aquí estamos defendiendo la vida. Por eso entonces, compañeros, no vamos a hacerle caso a la directiva 11 y de esta manera vamos a hacer entonces una desobediencia civil. En segundo punto, compañeros, es el difícil momento que estamos pasando los beneficiarios y los maestros con el mal sistema de salud que tenemos ahora. Acá se le un llamado entonces a Redvital que cumpla con cada uno de los parámetros considerados en el contrato y que de una vez por todas deje de estar mintiendo al pueblo, que no le mienta a los maestros, que le diga la verdad, que no se quede con la plata de los maestros y que la fiduprevisora responda entonces
con este aspecto que es importante para nuestros maestros y nuestros beneficiarios. Entonces, de una vez por todas, solucionar el problema de la salud, que deben de cumplir con el contrato que se firmó y deben de responder por el COVID-19. Hay que hacer las dos cosas a la vez, entonces hacemos este llamado. Finalmente, hacemos un llamado al Departamento de Antioquia para que se coloque a paz y salvo con los maestros. Acá se le viene negando a nuestros maestros la bonificación del 15% del difícil acceso. Se viene negando el pago de las horas extras y se niegan las horas extras de posprimaria también. Entonces, este llamado al departamento para que de una vez por todas le cumplan a nuestros maestros, ya que los maestros están trabajando desde casa con mucha ética y muy profesionalmente. También, entonces, vamos a cumplir 2 años después de haber fallado una tutela a favor de los maestros con el pago de los dineros descontados del año 2001. A hoy, ya cerca de octubre, para celebrar los 2 años, y el gobierno departamental no quiere responsabilizarse entonces de hacer este reembolso a los maestros cuando se recuperó el debido tiempo en aquel año donde estuvimos luchando por nuestros derechos. Darle una recomendación a los maestros que sigamos entonces con el cuidado, el trabajo en casa, que sigamos los protocolos de bioseguridad, que no vamos a ir a las instituciones, a las veredas por ningún motivo a entregar el PAE, no nos corresponde a nosotros, a llevar talleres, no nos corresponde a nosotros. Acá, compañeros, cuidemos nuestras vidas y cuidemos la vida de nuestra familia. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.